Análisis crítico ético de los artículos 27 y 35 del Código de Ética del Colegio de la Barra de Abogados. Iniciaremos con el artículo 27, el cual a la letra expresa: límite de la ayuda del abogado a su cliente. Es deber del abogado para con su cliente servirlo con eficacia y empeño para que haga valer sus derechos, sin temor de la inamadversión de las autoridades ni a la impopularidad, y no debe supeditar su libertad ni su conciencia a su cliente, ni exculparse de un acto ilícito atribuyéndolo a instrucciones del mismo. El artículo en cuestión busca hacer evidente la responsabilidad del profesionalismo para con el cliente, en donde se busca que el abogado encuentre que sus acciones sean efectivas y encaminadas a la ayuda del contratante. Esto, aun y cuando haya obstáculos en el camino que sean de índole subjetiva. Sin embargo, también prevé que estas acciones siempre deberán ser apegadas a derecho y asimismo a los valores éticos del profesionista, ya que en ningún momento se podrá utilizar un mandato como forma de fundar el actuar del profesionista. Primordialmente, encontramos que un deber de profesionalismo debe imperar al momento de prestar los servicios o ser contratado por dichos clientes. Todo esto en virtud de una correspondencia entre el trabajo requerido y el deber contenido en las acciones detrás de dichos requerimientos. Esto lo podemos sumar a la necesidad de la eficacia por parte del prestador del servicio, la cual se debe de ver materializada por medio de las diligencias que realice, reforzándose con la responsabilidad atribuible a con el cliente. Por consiguiente, la responsabilidad profesional emanada de la abogacía tiene un sentido lógico estricto, en donde los conocimientos deben materializarse en acciones, y éstas deben tener una concordancia con las estructuras de defensa y ataque requeridas para la correcta defensa de la teoría expuesta por el cliente. Todo esto debe de corresponder directamente al obtenido por medio de las diferentes técnicas de comunicación neurolingüística, en donde las necesidades externadas por el cliente, la historia detrás de dichos requerimientos y la legislación aplicable deben ir en el mismo sentido para dar una búsqueda de justicia apegada al derecho vulnerado. Si todos los aspectos requeridos y externados son congruentes, entonces la verdad detrás de los actos jurídicos es fundamentado y con ello mismo el derecho de acción. Bajo este influjo de ideas, cualquier acto impositivo, limitativo o restrictivo sería contrario a la justicia, y esto implicaría que ir en contra de la verdad objetiva es contrario a dicha justicia fundada, dando como resultado que cualquier actuación que vaya en contra de dicha justicia debe ser controvertida y vencida en juicio con los fundamentos y pruebas pertinentes, para que los subjetivismos provenientes de autoridades o grupos sociales mayoritarios sean disipados por medio de una demostración empírica o teórica sustentada en pruebas legítimas y la argumentación requerida para realizar dicha demostración. Sin embargo, dentro de la misma exigencia de congruencia que se pide entre los hechos y la teoría del caso, que se llevará a litigar ante el órgano jurisdiccional, también hay una correlación de congruencia con sus propios valores y virtudes inherentes al profesionista, ya que estos son las bases del ser y con ello el accionar de éste deberá ser apegado a los mismos, para poder desempeñar sus actividades de forma satisfactoria y competente. Asimismo, los requerimientos de entes externos sobre la forma de actuación y la forma de proceder respecto al litigio son injustificables para el actuar calificado como ilegal o indeseable para la normatividad positiva, siendo evidente dicha declaración por medio de un análisis de las fuentes de las acciones humanas, las cuales deben de emanar directamente de la determinación de buenas o malas antes de ser exteriorizadas. De la misma forma, analizaremos el contenido del artículo 35 del mismo código, el cual menciona bases para la estimación de honorarios. Para la estimación del monto de los honorarios, el abogado debe atender a lo siguiente: 1. La importancia de los servicios. 2. La cuantía del asunto. 3.
El éxito obtenido y su trascendencia. 4. La novedad o dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas. 5. La experiencia, la reputación y la especialidad del abogado. 6. La capacidad económica del cliente. Su pobreza obliga a cobrar menos y aún a no cobrar nada. 7. La costumbre del foro del lugar. 8. Si los servicios profesionales son aislados, fijos o constantes. 9. La responsabilidad que se derive para el abogado de la atención del asunto. 10. El tiempo empleado en el patrocinio. 11. El grado de participación del abogado en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto. 12. Si el abogado solamente patrocinó al cliente o si también lo sirvió como mandatario. 13. La posibilidad de resultar el abogado impedido de intervenir en otros asuntos o de desavenirse con otros clientes o con terceros. Para entender el sentido del artículo, debemos de analizar y comprender la complejidad detrás del asunto principal y la valoración del trabajo profesional. Primero, debemos de considerar los factores intrínsecos de lo que se va a litigar, desde la importancia personal, la trascendencia y la dificultad inmersa en la misma, hasta las cantidades económicas controvertidas y el tiempo necesario para la conclusión del mismo. Este último siendo de alta prioridad, ya que las actuaciones deberán ser apegadas a la reiterabilidad de las actividades respecto del asunto y las posibilidades de éxito desprendidas de dicha actuación. Principalmente encontraremos los aspectos inmersos en el asunto por sí mismos, los cuales median una cautela en las actuaciones y responsabilizan directamente al profesionista respecto de los resultados deseables. La responsabilidad necesaria para la correcta atención del asunto abarcaría varios de los supuestos previstos. Esto lo observamos por medio de una relación directa entre las acciones del profesionista y las necesidades de cautela, premura y pulsión del proceso para obtener resultados satisfactorios. Inicialmente, encontraremos que es una necesidad primordial la pulsión del proceso, y que esta necesidad se satisface en virtud del caso concreto, y no con una media interpretativa de los casos en general, en donde una deducción que arroje una media de 2 semanas por actuación es inoperante en procesos donde los plazos son fatídicos o perentorios de la acción. Consecuentemente, la dificultad del asunto y su trascendencia son de alta importancia en la necesidad de actuación o búsqueda de desempeño satisfactorio, debido a que el banco de actuaciones conocidas o la importancia de estas actuaciones serán directamente proporcionales a la búsqueda, investigación, análisis y ejecución efectiva de herramientas argumentativas que no son de uso común y que por consecuencia generan un desgaste o una ocupación espacio-temporal mayor a los casos denominados como fáciles o de orden común. Si bien la participación activa del abogado y las necesidades de prontitud son apremiantes en la resolución del asunto, las cuestiones subjetivas, como la cuestión económica o sentimental, son un punto toral en la valoración de la importancia que debería de generar convicción para lograr los objetivos solicitados. Esto es así por medio de una gestión analítica que podemos expresar con el silogismo. Lo más deseable será privilegiado por sobre lo menos deseable. Y si lo más deseable podemos cuantificarlo en virtud de su impacto en su deseabilidad por medio de su proporcionalidad a su cuantía, entonces la mayor cuantía, tanto emocional como económica, será más deseable, y con ello deberá de priorizarse por sobre lo demás. Concluyentemente, los aspectos que atañen al profesionista en tela de juicio deberán ser considerados al final de lo anteriormente analizado, en razón de la búsqueda de la no vulneración de alguno de los intervinientes en la transacción o requerimiento del servicio. Esto en razón de que no podemos vulnerar ni el patrimonio ni la reputación del profesionista, que son los principios que se justifican con el resto de los puntos del artículo. Aun y cuando se podría cuestionar la valoración de la reputación y los perjuicios generados por el patrocinio, cobro en virtud de la capacidad económica o el impedimento de ser representante de alguna otra parte, la realidad
es que tanto las necesidades del cliente como las del profesionista deben ser cubiertas equivalentemente y equitativamente. Apelando a este principio de equidad, la preparación, trabajo especializado, la necesidad de condiciones específicas personales para el ejercicio profesional, entre otros, son elementos que generan peso sobre la balanza y estos serán considerados al momento de querer valorar un trabajo regular a uno especializado y más aún si es uno condicionado a la victoria de una postura por encima de la otra. Ajá, ya, es la Garfield, es el Sabino, suena. Eres el valor para decir lo que sobre o no digo, y eres causa de mi depresión en los domingos, y eres todos mis pleitos con mujeres, y eres reconciliación embotellada, gasolina pa' que me dejen la espalda arañada, y eres bofetada que me dan por atrevido, y eres